¿Qué pasa con la salud mental de niños, niñas y adolescentes ante el regreso a clases? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, la salud mental en la infancia es un prerequisito para varias cosas importantísimas y fundamentales. Primero, el desarrollo psicológico óptimo y funcional. Si yo no tengo salud mental en la infancia, es probable que vaya acarreando una serie de problemáticas que, si se conjuntan los suficientes factores de riesgo, me den como resultado en la vida adulta alguna problemática llamada trastorno mental y del comportamiento. También es un prerequisito para las relaciones sociales productivas y fructíferas, lo que decíamos, no solamente que tenga muchos amigos, sino que sea disfrutable precisamente esa relación con ellos, que sea disfrutable la relación con mi familia. Otro es el desarrollo de la habilidad de autocuidado. Es muy difícil que si en mi etapa de niñez y adolescencia no desarrollaron por influencia del ambiente en mí situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la higiene básica que decíamos de manos, la higiene dental, el cuidado de los alimentos que tomo a lo largo del día, el hecho solamente de tener horarios para comer, para el desayuno, la comida, la cena, para dormirme. Seguramente para cuando yo sea adulto voy a tener una serie de problemas que, otra vez, si se conjuntan el suficiente número en las condiciones necesarias para generar un trastorno mental, es seguro que lo voy a tener. Una buena salud física derivado precisamente de este autocuidado y la participación efectiva en la escuela. Como lo hemos estado viendo en varias ocasiones, nosotros nos damos cuenta que mucho del rendimiento precisamente académico, del éxito que se vaya teniendo en la escuela, va forjando precisamente las bases para que el siguiente nivel se lleve a cabo de manera mucho más adecuada. Es muy difícil que niños que les ha ido mal en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria les vaya bien o en la universidad. Pueden darse excepciones, por supuesto, y depende también del dispositivo académico, pero en general, si no se lleva esto a cabo en la infancia, seguramente vamos a tener un problema. Por ello, entonces, nos enfocaremos a que si los problemas de salud mental pueden ser un riesgo ante cualquier situación de la vida escolar, claro, eso es lo que ustedes vivían antes de la pandemia. Pero, ¿qué vamos a vivir después de la pandemia? Alternativamente, que precisamente la vida escolar, en el regreso a la nueva normalidad, se vuelva un factor de riesgo para la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Ya hablaremos entonces de cuál es un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque ya vimos el concepto de salud mental, pero no porque existan ciertas situaciones como lo vimos en la respuesta al estrés, todas se van a llamar trastorno mental. Esta es la última definición que veremos, precisamente en que un trastorno mental es un conjunto de signos, de síntomas que yo puedo observar en el niño, que puedo entrevistar con sus papás, que se notan en su funcionamiento académico. Y entonces estos están dentro de una clasificación científica que para fines prácticos nosotros utilizamos, además para homologar no solamente con los niños de México, sino con los niños de todo el mundo. Y obviamente en el caso, cuando hablábamos de salud mental en niños, niñas y adolescentes, también obviamente un trastorno mental se refiere a esa desviación de lo que típicamente nosotros encontraríamos en la adquisición de habilidades. Si esto no se da, si esto no se presenta, entonces estaríamos hablando precisamente de un trastorno mental. Como les decía, no es intención que nosotros queramos que ustedes se vuelvan expertos en atender, en identificar cuáles son los signos y síntomas, pero sí les diré que son dos básicamente los que tradicionalmente hemos visto, que son precisamente los síntomas psíquicos, y particularmente hablaré en primer lugar de la irritabilidad, que es precisamente una de las características que se presentan con mayor frecuencia, independientemente casi de cualquier trastorno que estemos hablando, porque a menor edad va a ser más difícil la verbalización de los síntomas y va a ser más fácil que lo actúen los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles otros síntomas? La tristeza, el llanto, el nerviosismo y la inatención. De los síntomas somáticos o del cuerpo,
casi siempre encontraremos dolores diversos, fatiga o insomnio, ¿no? Y es bien frecuente que nosotros encontremos precisamente que haya esta manifestación de dolores diversos, ¿no? Me duele la panza, me duele el estómago, ¿no? Tengo ganas de vomitar, ya me dolió la cabeza, ¿no? Y muchos papás precisamente anteponen precisamente no quieres ir a la escuela, por eso ya te duele algo, ¿no? Primero identifiquemos la integridad física, que no haya ningún problema en ese sentido, y después, obviamente, démosle esta explicación precisamente derivada de que puede estarse tratando de un trastorno mental. Únicamente como mención les haré saber cuáles son los grupos de enfermedades que se presentan de acuerdo a la edad de los niños. Si bien nosotros ya vimos en el inicio que es importante saber de acuerdo a las edades cómo se va dando el desarrollo, es importante también saber cuáles son los trastornos que más frecuentemente se presentan por grupo de edad. En los menores de 5 años, estar atentos a los retrasos globales del desarrollo, es decir, de esos 5 dominios que hablamos del desarrollo, ver que se encuentran afectados al menos 3 de ellos. Retrasos específicos, por ejemplo, trastornos del lenguaje, que tal vez no los vamos a poder denominar como tal trastorno del lenguaje antes de los 5 años, pero ya claro que es algo que le tenemos que poner atención para darle la estimulación suficiente a ese niño para que desarrolle un adecuado lenguaje. Trastornos de ansiedad de separación particularmente, y trastornos del neurodesarrollo, datos, digamos, tempranos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y por supuesto la discapacidad intelectual. En niños de 6 a 11 años encontraremos la presencia como primer lugar de los trastornos de ansiedad, en este caso de las fobias, ansiedad de separación y ansiedad generalizada. Inician los trastornos depresivos, y es manifiesto también los trastornos de conducta, y también inician las conductas autolesivas. Puede iniciar también este grupo de edad el consumo de sustancias. La encuesta nacional de adicciones nos dice precisamente que sí pueden justamente entre los 10 años tener un primer consumo. Y los adolescentes de los 10 a los 12 años ya presentan como tal trastornos de ansiedad, pero empiezan a presentar formas como el estrés postraumático, trastornos depresivos, aquí en esta etapa sí ya es mucho más claro, autolesiones o conductas suicidas, trastornos de conducta, trastornos por consumo de sustancias, es decir, ya no nada más el consumo experimental, sino un trastorno derivado de ese consumo, y hacen su presencia los trastornos psicóticos.